Ciudad de México, 25 de mayo de 1911. La inminente renuncia del presidente Porfirio Díaz fue acompañada de manifestaciones hostiles frente a su casa por parte de los ciudadanos, a tal grado que el ejército fue convocado a protegerla. Desde las primeras horas, el pueblo, los estudiantes y los artesanos se lanzaron a la calle en pacífica manifestación, todos con el deseo de celebrar el advenimiento de la nueva era. Con estas palabras, los periódicos describían la atmósfera de entusiasmo, hasta de verdadera fiesta, que en esos días cundía en la capital del país. El régimen absolutista de Díaz se había finalmente rendido al siempre más amplio movimiento opositor, encabezado por Francisco I. Madero, el cual pugnaba por el restablecimiento de la democracia y por resolver la gravísima desigualdad social que afectaba a la nación. Autores de estas imágenes fueron los hermanos Salva, quienes, a través de sus filmaciones, dieron cuenta de muchos de los hechos sobresalientes en los años iniciales del movimiento revolucionario en México. Podemos afirmar que la revolución fue el primer gran acontecimiento histórico documentado por el cinematógrafo. Día a día, periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos se aventuraron hasta las líneas de combate para seguir las gestas de los caudillos, pero también nos legaron las imágenes de aquellos hombres y mujeres anónimos que al tomar las armas protagonizaron la transformación social y política de su país. Un pobre mexicano que escribe humildemente en nombre de unos héroes de quienes voy a hablar. Sus nombres son sagrados. Mientras los grabados de José Guadalupe Posada satirizaban la dictadura en los periódicos, la fotografía, instrumento que Porfirio Díaz había utilizado hábilmente para celebrar sus logros, pasó a testimoniar su ruina. Así, de los elegantes salones donde se realizaron las suntuosas fiestas del centenario de la independencia en 1910, los fotógrafos se trasladaron a los lugares donde se organizaban las reuniones y azonadas del partido antirreeleccionista en contra del gobierno. El 20 de noviembre de ese año, los periódicos reportaban las noticias de uno de los primeros levantamientos. Al margen de los artículos, la imagen del cuerpo acribillado de Aquiles Cerdán en la comisaría de Puebla resumía por sí sola el trágico desenlace del enfrentamiento con los soldados federales y daba testimonio del disenso con descarnada autenticidad. La paz y el orden impuestos se estaban esfumando, y a pesar de la censura, los reporteros se sentían llamados a captar y transmitir la realidad del momento, sin retórica y sin poses. Bajo este concepto de búsqueda de autenticidad, Agustín Víctor Casasola se destaca como el iniciador del moderno fotoperiodismo en México. Hacia 1905, Casasola alcanzó una exitosa carrera como fotógrafo de prensa en El Imparcial, llegando a conformar con su hermano Miguel una de las primeras agencias de fotografía en México, la Agencia de Información Gráfica. Se calcula que en ella participaron aproximadamente unos 500 fotógrafos, quienes desempeñaron una puntual labor de seguimiento de los sucesos revolucionarios y aún después. El registro colectivo de los casi 500,000 negativos que pertenecen a los archivos Casasola constituye, de hecho, la memoria fotográfica de 4 décadas de la historia nacional. A diferencia de las composiciones estáticas que caracterizaron la fotografía de guerra del siglo XIX, la tecnología más avanzada de las nuevas cámaras Eastman y Graflex permitió a los fotógrafos registrar con precisión inmediata los instantes decisivos de los eventos que tenían enfrente. Según afirmaba el mismo Casasola, los reporteros eran impresionadores del instante, esclavos del momento.
Las instantáneas de la primera etapa de la revolución muestran a los líderes de los levantamientos, a los partidarios armados de la causa de Madero en las regiones del norte del país, así como a los soldados de las fuerzas federales. Mientras la insurrección maderista se propagaba por el territorio nacional, en la primavera de 1911, Emiliano Zapata se levantó en armas en Morelos. Frente a cada acción había un hombre con una cámara para ilustrar las fases de un combate o los intervalos de descanso de las tropas. Sorprendiendo los rostros fatigados de los hombres, los momentos de intimidad robada en las despedidas, o participando en el duelo por los compañeros caídos. En todos sus detalles se retrataba la vida de un pueblo en la guerra. Fotografía e imágenes en movimiento seguían inmortalizando los actos oficiales, como cuando el licenciado Francisco León de la Barra protestó como presidente provisional el 25 de mayo de 1911, o al día siguiente, cuando Porfirio Díaz dejó la capital encaminado a un melancólico pero bien acomodado exilio. El 7 de junio de 1911, Francisco I. Madero hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México. 100,000 personas lo recibieron mientras lo aclamaban como el apóstol de la libertad. Y aquellos momentos se plasmaron como las grandes imágenes ícono de la revolución. Dentro del nuevo rumbo democrático, se abrió la libertad de prensa, libertad de opinión crítica, que se manifestaba con notas y viñetas satíricas. La fiebre política contagió a la población en la avalancha de los comentarios, y un periódico capitalino sentenciaba irónicamente que ahora hasta las damas se preocupan por la cosa pública. Pero las controversias con el nuevo gobierno no se limitaron solo al papel impreso, y en febrero de 1913 tomaron el cariz violento de la Decena Trágica. A raíz de la refriega felicista contra las tropas leales al presidente, Victoriano Huerta realiza un golpe de Estado que se consuma en los patios de Palacio Nacional, con la aprehensión y ulteriores asesinatos de Madero y Pino Suárez. El mismo José Guadalupe Posada, poco antes de morir, dejó su testimonio de aquellos días. A partir de ahí, la rebelión constitucionalista desde el norte y zapatista en el centro-sur abrazarían el país en un largo enfrentamiento entre hermanos. Además de fotógrafos y reporteros, los pioneros del cine documental iban desplazándose por todos los frentes del país para consignar en las películas el curso de los acontecimientos. La información fílmica llegaba al público de las salas de cine en forma de verdaderos largometrajes, con funciones de 1 a 2 horas de duración. A pesar de las manipulaciones a las que fue sujeto este material para el uso propagandístico de una u otra facción, los autores se empeñaban en relatar los hechos objetivamente, al presentar siempre los dos lados de un enfrentamiento, con un ritmo de montaje narrativo que comunicara al público el dramatismo de la realidad.
Finalmente, este primer cine mexicano representa una fundamental contribución a la cinematografía universal. El ingeniero Salvador Toscano, después de establecer en 1897 la sala de cine Lumière en el centro de la Ciudad de México, comenzó a filmar y exhibir vistas documentales de los diferentes sitios de la República y aspectos de la vida metropolitana. Cuando inició la Revolución, apuntó su cámara para dar razón de los avatares del conflicto armado. Con una amplia selección de estas imágenes, su hija Carmen editó la película Memorias de un Mexicano, estrenada en 1950. El chihuahuense Jesús Hermenegildo Avitia fue fotógrafo y camarógrafo, además de músico y apasionado constructor de instrumentos musicales. Simpatizante de la causa antirreeleccionista, en 1910 conoció personalmente a Francisco I. Madero, a quien retrató. Posteriormente, siguiendo a Obregón y Carranza, documentó paso a paso el avance del ejército constitucionalista. En 1961, el realizador Gustavo Carrero ordenó estas cintas para conformar la película Epopeyas de la Revolución. Empezaban a surgir dificultades entre el grupo constitucionalista y el gobernador de Sonora, Maytorena. Escorado el Morelos del Ejército Federal, con valor se cargaba sobre el enemigo. Y la unidad del grupo revolucionario se reforzaba con la cooperación del gobernador de Sinaloa, general Felipe Rivero. Después de la gran resonancia que la Revolución Mexicana tuvo en la prensa internacional, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 centró prioritariamente la atención de los medios informativos sobre Europa. Sin embargo, de este lado del mundo, en México, el proceso revolucionario continuaba su compleja y atormentada evolución. Más allá del sensacionalismo noticioso, seguía siendo el sujeto de crónicas y narraciones, las bases de una ya encauzada reflexión histórica. Como corresponsal del Metropolitan Magazine, el periodista norteamericano John Reed llegó a México en el otoño de 1913. Profundamente comprometido con las causas sociales, Reed permaneció 4 meses en el norte del país, compartiendo las andanzas del ejército de Francisco Villa, cuya personalidad lo atrapó hasta la admiración y del cual nos trazó un perfil escueto y preciso. Es el ser humano más natural que he conocido. Natural en el sentido de estar más cerca de un animal salvaje. Casi no dice nada y parece callado, desconfiado. Si no sonríe, da la impresión de amabilidad, en todo menos en sus ojos, inteligentes como el infierno e igual de inmisericordes. John Reed describió la victoria del caudillo del norte en la batalla de Torreón, lo cual abrió el camino a las tropas constitucionalistas hacia la Ciudad de México. A partir de 1914, todos sus artículos se editaron en el libro México Insurgente. ¡Callarse, hermanos! Hermanos, hermanitos de raza, miren pa' qué anda peleando Pancho Villa, para que todos ustedes tengan que comer. Ahora les doy más. Luego, cuando gane esta guerra, les daré tierras. Cada uno tendrá su rancho y no tendrá que seguir de peón. ¡Viva el general Villa! ¡Viva! En 1935, el realizador Fernando de Fuentes filma Vámonos con Pancho Villa,
película que cerraba una trilogía de largometrajes, en donde el autor abordó el tema revolucionario desde una perspectiva crítica y con matices trágicos. En su momento, la película resultó un rotundo fracaso de taquilla, y no fue sino varias décadas después cuando se le reconoció su significativo valor testimonial y estético. Aparte de contados ejemplos, la mayoría de las producciones cinematográficas nacionales forjó una imagen pintoresca e idealizada hasta el estereotipo de la guerra civil, evadiendo así un más profundo intento de análisis. La Revolución Mexicana también fue narrada a través de canciones y corridos que dieron a conocer hechos reales o inventados. Bandas, músicos y cantores populares difundieron las muchas versiones de los acontecimientos y nos dejaron múltiples testimonios en las letras y en las tonadas. Los corridos sobre la Revolución Mexicana surgieron entre las filas de todos aquellos que tomaron el riesgo de luchar por los ideales que deberían mejorar su vida. De esta manera, se cantaron las batallas, los triunfos y las derrotas, las alianzas y las traiciones. Los héroes principales fueron, por supuesto, los caudillos en sus hazañas, y a veces también sus caballos. La novela de la Revolución mezcla vivencias, imaginerías y memorias de sus autores para conformar un conjunto de obras narrativas que se refiere básicamente a los sucesos ocurridos desde los alzamientos maderistas en 1910 hasta el asesinato del presidente Carranza en mayo de 1920. Los escritores tomaron en cuenta el punto de vista del pueblo que había sufrido el estrago. En sus narraciones recrearon historias de vida de la gente común y en muchos casos perfilaron una imagen amarga y ambigua de la lucha armada. Con el sentir de mi patria. Oriundo de Lagos de Moreno, Mariano Azuela estudió y ejerció la medicina y en 1913 se unió a las filas de Francisco Villa como médico militar. Su experiencia revolucionaria quedaría reflejada en Los de Abajo, considerada obra precursora de la novela de la Revolución, en donde precisamente son los campesinos explotados quienes se rebelan a través de una lucha que no saben muy bien a dónde los llevará. Pero lo que importa es seguir a un caudillo que los guíe. El torbellino de polvo, prolongado a buen trecho a lo largo de la carretera, rompíase bruscamente en masas difusas y violentas, y se destacaban pechos hinchados, crines revueltas, narices trémulas, ojos ovoides, impetuosos, patas abiertas y como encogidas al impulso de la carrera. Los hombres, de rostro de bronce y dientes de marfil, ojos flameantes, blandían los rifles o los cruzaban sobre las cabezas de las monturas. En El Águila y la Serpiente, el escritor y periodista chihuahuense Martín Luis Guzmán refiere momentos significativos de su experiencia revolucionaria en las fuerzas de Villa a través de viñetas literarias. Cuando llegamos, ya el tren estaba allí, polvoriento, estrafalario, muy de Revolución Mexicana, con furgones y coches de los más diversos tipos y con marcadísima traza, por eso pintoresca, de cosa que viene de abajo. Tenía aquel tren además, como si íntegro le pasara encima, bastaba una mirada para advertirlo, todo el cansancio de su larga carrera. En medio centenar de cuentos breves reunidos bajo el título de Cartucho, Nelly Campobello, nacida en Durango en 1909,
aporta su mirada autobiográfica a través de los recuerdos de la infancia. En una camilla de ramas de álamo pasó frente a mi casa. Lo llevaban 4 soldados. Me quedé sin voz, con los ojos abiertos. Sufrí tanto. Se lo llevaban. Tenía unos balazos. Vi su pantalón. Hoy sí era el de un muerto. En 1920 concluyó la lucha armada y comenzó la reestructuración social y política del país. Bajo el impulso del primer secretario de Educación, José Vasconcelos, se fue desarrollando el muralismo, corriente plástica que proponía un arte público cuya temática se vinculaba estrechamente con la Revolución. Aquí, en las paredes de lo que fue la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, José Clemente Orozco la representó como una experiencia demoledora, a la que también describe en su autobiografía. La tragedia desgarraba todo a nuestro alrededor. Tropas iban por las vías férreas al matadero. Los trenes eran volados. Se fusilaba en el atrio de la parroquia a infelices peones zapatistas que caían prisioneros de los carrancistas. Se acostumbraba a la gente a la matanza, al egoísmo más despiadado, al hartazgo de los sentidos, a la animalidad pura y sin tapujos. Aunque Diego Rivera no presenció los turbulentos acontecimientos, sí vivió sus consecuencias inmediatas. En los murales de la Secretaría de Educación Pública, compuso escenas alegóricas en las que caudillos y pueblo identifican una renovada conciencia nacional. Pero la Revolución Mexicana también se puede reconstruir a través de otras fuentes y otras voces. Anécdotas de vida cotidiana transmitidas de manera oral, heredadas de testigos presenciales que no necesariamente se involucraron en los enfrentamientos armados. Todos ellos nos han entregado una memoria sumamente dolorosa. Mi madre estuvo en esa guerra. Las mujeres iban a la guerra. Y muchas veces también los niños. Más de 1 millón de personas murieron en esa revolución. Gracias a la diversidad de documentos que se han conservado hasta hoy y que de muchas maneras están a nuestro alcance, podemos aproximarnos a una idea cada vez más clara de lo que aquel movimiento significó para México y deducir también el sentido de nuestro presente. El esfuerzo por comprender todavía no termina. Todos los mexicanos digan viva Zapata. Viva también Mendoza y todos los demás. Que muera el mal gobierno de Victoriano Huerta. Que muera o que renuncie, queremos ya la paz. Viva la independencia, viva la libertad. El plan Villa de Ayala que se dio a conocer. Que goce nuestra patria de paz, tranquilidad, y la nueva reforma resuene por doquier. Una corona ofrezco de mirtos y de rosas, jazmines y laureles, guirnalda, flores mil. A los libertadores de la nueva reforma, una canción a ustedes yo les envío aquí.
En 1838, en una cueva ubicada al oeste del estado de Coahuila, fueron encontrados alrededor de 1000 cadáveres momificados. Estaban envueltos en finos petates, junto a diferentes objetos de uso cotidiano como canastas, vasijas, textiles y accesorios para la casa. Esos despojos funerarios suscitaron entonces las reflexiones de un distinguido historiador. ¿Qué juzga usted, amigo mío, de estas catacumbas que hoy nos llaman a investigar la existencia del pueblo que las habita? ¿Son los sepulcros de una gran nación rica y civilizada, o bien la solitaria tumba de un pueblo errante y bárbaro? He aquí las preguntas que uno se hace en los primeros momentos que examina aquellos despojos de la antigüedad y al respirar el polvo de nuestros antepasados. Así le escribía José Fernando Ramírez a Carlos María de Bustamante, también insigne historiador. Ambos compartían la misma preocupación de entender las raíces de México, país que recién había conquistado la independencia y para esas fechas ya experimentaba los sobresaltos de su soberanía. A los ojos de la inteligencia criolla y liberal, el esplendor de las civilizaciones mesoamericanas quedaba ensombrecido por sus aberrantes costumbres religiosas y sociopolíticas, a las que el episodio de la conquista puso violenta pero necesariamente término. Pero el antiguo símbolo mexica ocupaba el centro de la bandera y el escudo, a ejemplo de cómo el espíritu de identidad nacional reconocía la necesidad de enlazar el pasado prehispánico al presente. Desde la caída de Tenochtitlan para atrás, se trataba de un pasado oscuro y desconocido, sin inicios ni acontecimientos fechables. Era una historia que había que reescribir, o, mejor dicho, resucitar. Como historiador, Ramírez insistía en la importancia de iniciar una clasificación ordenada y acuciosa de las más diversas fuentes testimoniales, los códices, los anales, las narraciones desde el siglo XVI y recopilaciones de documentos prehispánicos que aún no habían sido traducidos y divulgados en México. Esta información se valdría además de la descripción de los restos arquitectónicos, con sus pinturas, inscripciones y toda clase de objetos asociados, que desde el siglo anterior habían comenzado a estudiarse y recuperarse, a veces de manera accidental, como en el caso de los dos monolitos de la Coatlicue y la Piedra del Sol. Hacia mitad del siglo XIX, la arqueología en México era considerada todavía una práctica accesoria a la investigación historiográfica, o bien tema para anticuarios y coleccionistas. En 1841 salió publicado Incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas e Yucatán, del escritor y diplomático norteamericano John Lloyd Stephens, cuya edición se complementaba con las láminas de su compañero de viaje, Frederick Catherwood. En esas imágenes, las ruinas de palacios, torres y estelas mayas labradas con enigmáticas figuras e indescifrables jeroglíficos asomaban del tupido abrazo de la selva, seductoras de exótico misterio. Y esa seducción cruzaba los océanos. En las guerras de intervención extranjera, junto a la drástica reducción del territorio nacional, las crisis económicas, las sucesiones de gobiernos efímeros, un posterior y desubicado emperador austriaco, también llegaron a México científicos curiosos, arqueólogos naturalistas, geógrafos y también humanistas, quienes, ajenos al caos político, se abrieron paso por inexplorados caminos del interior de la República a la búsqueda de nuevas evidencias. Sus
sus descubrimientos y experiencias de vida en el país desprendieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX crónicas literarias y gráficas, investigaciones y teorías que comunicaban al mundo la complejidad de las sociedades prehispánicas. El número de sitios y el caudal de bienes materiales que se iban registrando demandaba una clasificación propiamente arqueológica, autónoma de la documentación histórica, para llegar a salvaguardar tales bienes, monumentos u objetística. Más allá de las representaciones neoaztequistas que ensalzaban a los caudillos héroes y un anecdotario mitológico, aparecían las teselas concretas de un amplio mosaico de muchas culturas, cada una con su peculiar perfil de desarrollo aún por conocer. Es así como, entre la consolidación de la paz porfiriana y la larga convulsión revolucionaria, se iba planteando en sus conceptos, metodologías y objetivos de estudio la nueva arqueología mexicana. El Museo Nacional, reubicado por el emperador Maximiliano en la calle de Moneda, era el lugar de acopio y resguardo de las piezas y colecciones prehispánicas provenientes de todo el territorio nacional. Durante el Porfiriato, el museo se volvió también centro de estudios arqueológicos. Ahí, en 1888, el mismo Porfirio Díaz inauguró la Sala de Monolitos, a confirmación de cómo el Estado asumía oficialmente la tutela, rescate e investigación de los vestigios arqueológicos nacionales. Se había promulgado una ley que los protegía, prohibía su exportación y establecía los sitios como propiedad de la nación. Para entonces, la recién instituida Inspección de Monumentos Arqueológicos estaba al mando de Leopoldo Batres, eminente estudioso quien había realizado su formación profesional en Europa. En 1886, Batres hizo excavaciones en Teotihuacán, exhumando el Templo de la Agricultura. Después de otras misiones arqueológicas en Oaxaca, Zacatecas, Morelos y en la misma capital, entre 1905 y 1910, bajo los auspicios del gobierno, emprendió un proyecto mayor, otra vez en Teotihuacán, la reconstrucción de la Pirámide del Sol. El proyecto cobraba importancia sobre todo por las implicaciones políticas que conllevaba en el marco de los magnos festejos del primer centenario de la independencia. Frente a las representaciones diplomáticas de numerosos países y los miembros del Congreso Internacional de Americanistas, el remozado monumento era emblema de la nobleza ancestral de México. A pesar de que el conjunto de estudios de Batres fue después cuestionado por los métodos agresivos de sus excavaciones y la arbitrariedad de ciertas reconstrucciones, que en algunos casos alteraron el aspecto original de los monumentos, hay que destacar su conformación de la primera carta arqueológica de la República Mexicana, en la que ubicaba los sitios precolombinos hallados hasta la época. La glorificación del pasado no correspondía a un entendimiento y capacidad de solución de la problemática social. Los indígenas, descendientes de los originarios pobladores de México, debido a la persistencia de sus diferencias socioculturales, sobre todo lingüísticas, eran más bien considerados como un freno a la marcha de modernización del país y por lo mismo excluidos de una integración a la sociedad. Ese mismo año de 1910, el estallido de la revolución convocaba al país a una radical transición política. Y es a lo largo de esa década cuando se fue afirmando una figura que señalaría una nueva orientación en la arqueología de México: Manuel Gamio. Todavía alumno en el Museo Nacional, Manuel Gamio realizó en 1908 sus primeras exploraciones en Chalchihuites, Zacatecas. Trabajo cuidadosamente detallado que le permitió conseguir una beca en la Universidad de Columbia, Nueva York, bajo la docencia de Franz Boas, uno de los grandes antropólogos americanos.
En 1911, de vuelta a México, Gamio continuó sus estudios en la recién fundada Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía Americanas, cuyos primeros directores fueron el etnógrafo alemán Eduard Seller y el mismo Franz Boas. El propósito de la escuela era explorar en sitios que aportaran nuevas informaciones al conocimiento antropológico, es decir, poder aclarar la aún confusa sucesión cronológica de los niveles culturales hasta entonces conocidos, particularmente en la Cuenca de México. Gamio realizó entonces diversas excavaciones en Azcapotzalco y aplicó por primera vez en América el método estratigráfico, por el cual se puede determinar la edad de los hallazgos según los estratos o niveles de profundidad. Se marcaba así el inicio de las excavaciones científicas controladas que permitirían encontrar e interpretar los datos correctamente, y al mismo tiempo se asentó la importancia que la Escuela Internacional tuvo para el avance de la arqueología en México. En 1913, Gamio asumió el cargo de inspector general de la Dirección de Monumentos Arqueológicos. Aquel año, al demolerse un edificio que estaba en la esquina de las calles de Seminario y Santa Teresa, actualmente República de Guatemala, en el centro de la capital, se descubrieron diversas estructuras y vestigios que a Gamio le permitieron precisar la ubicación del antiguo centro ceremonial mexica, el Templo Mayor. En 1916, la editorial Porrúa publicaba Forjando Patria, obra en la que Gamio exponía su concepción sobre el arte prehispánico y la arqueología y refrendaba la necesidad de un trabajo integral en la investigación arqueológica, parte integrante del conjunto de conocimientos que más interesa a la humanidad y que se denomina antropología o ciencia del hombre. Según palabras de Gamio, la arqueología no había llegado aún a verdaderos alcances científicos, debido principalmente a la falta de conceptos, de métodos, de perspectivas y de encadenamiento lógico que preside a las escasas investigaciones propiamente arqueológicas que se emprenden, las cuales, por lo tanto, resultan aisladas e inconexas. Por ello, los estudios arqueológicos deberían presentar un carácter integral, pues comprenderán el estudio de las manifestaciones culturales, tanto las intelectuales, mitologías, estética, etc., como los materiales, construcciones, cerámicas, implementos diversos, el de los restos humanos, animales y el del ambiente físico-biológico local. Se sugerían desde entonces todos los elementos de una moderna investigación arqueológica. En 1917 se creó la Dirección de Antropología y Etnología dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Gamio quedó como director de la institución y emprendió investigaciones en el Valle de Teotihuacán, en donde aplicó un estudio integral para analizar las características culturales desde la época prehispánica hasta la actual, pasando por la época colonial. En su equipo de investigadores participaron etnólogos, lingüistas, antropólogos físicos, geólogos, botánicos, arquitectos y otros especialistas que estudiaban las diferentes etapas de desarrollo de esa cultura. El programa de Gamio se vinculaba al contexto de reivindicaciones sociales encauzado por la Revolución y estaba enfocado no solamente al estudio del pasado prehispánico, sino también al de las poblaciones del valle. Proponía acciones de mejoramiento comunitario a través de la producción artesanal que él mismo organizó. Buscaba en sus principios un sentido práctico a la arqueología. Las conclusiones de este amplio trabajo fueron publicadas en 1922 en una de las más grandes obras antropológicas de México, La población del Valle de Teotihuacán, obra que le valió el doctorado en filosofía en la Universidad de Columbia y sobresalientes reconocimientos en el ambiente científico internacional. Hay que mencionar que justamente con este programa de estudios se inició la antropología en México. Los estudios propiamente arqueológicos de Gamio fueron numerosos, empezando por la excavación y restauración del templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, para la cual el ingeniero Ignacio Marquina dibujó diversos planos de las estructuras y una perspectiva de la antigua ciudadela.
A Gamio se deben también las exploraciones en el Pedregal de San Ángel que confirmaron el establecimiento de poblaciones anteriores a la cultura teotihuacana en el área de Cuicuilco. No obstante su incesante actividad, Gamio ya no logró concretar más proyectos interdisciplinarios de estudio integral, y quizá esto explique cómo sus intereses se centraron decididamente hacia la problemática social. Queremos apuntar cómo desde 1942 hasta 1960, año de su muerte, cubrió el cargo de director del Instituto Nacional Indigenista, además de pertenecer a más de 30 sociedades o institutos científicos, tanto de América como de Europa. A partir de 1925, la arqueología mexicana extendió las exploraciones a los más diversos sitios de la República. Los equipos de inspección y de investigadores crecieron en número y composición. Sin embargo, los postulados teóricos y metodológicos de Gamio no tuvieron continuidad para las siguientes décadas. La presencia estable de arquitectos e ingenieros en las plantillas de investigación evidenciaba la cada vez más predominante preocupación institucional de privilegiar la restauración sistemática de los edificios para su visita pública, la reconstrucción monumental, más que una integral comprensión de las culturas. El trabajo de los arqueólogos mexicanos se desarrolló en muchas ocasiones conjuntamente con la participación de varias instituciones extranjeras. El ejemplo más connotado es sin duda el proyecto realizado en el área maya de Chichén Itzá por la Carnegie Institution de Washington, iniciado en 1924 bajo la dirección del Dr. Sylvanus Morley por un periodo de 10 años. Paralelamente a los equipos de Morley, que se ocuparon principalmente de liberar los edificios del Caracol, Monjas y el Templo de los Guerreros, se realizaban excavaciones por arqueólogos nacionales. Miguel Ángel Fernández restauró el gran juego de pelota, y pocos años después, José Rosa Peniche rehabilitó la estructura externa del castillo y liberó el acceso a las cámaras internas de la pirámide, en donde halló numerosos vestigios. Es en esas fechas cuando se abrió también un nuevo capítulo de estudios de las culturas mesoamericanas. En 1926, los arqueólogos Franz Blom y Oliver Lafarge publicaron un reporte de las exploraciones que acababan de realizar en la zona de La Venta, Tabasco, con imágenes y descripciones de las esculturas, estelas y una cabeza colosal encontradas en el sitio. Todos los monumentos de La Venta son de roca ígnea y de gran tamaño. Aquí admiramos uno de los más sorprendentes enigmas de la antigua ingeniería. ¿Cómo transportaron los indios estos grandes bloques de piedra a través de una distancia de más de 100 kilómetros en medio de terrenos pantanosos o a lo largo de ríos? En ese momento, los autores asociaron aquellos restos a la cultura maya, aunque un año después el investigador Hermann Weyer utilizó por primera vez el término olmeca para referirse a los rasgos de estilo comunes que presentaban estas piezas. De ahí en adelante, con el fundamental aporte del etnólogo Matthew Stirling, se encaminó un intensivo estudio del área para el reconocimiento de la civilización olmeca, la cual se desarrolló en los primeros milenios antes de Cristo y pertenece a las culturas del Golfo de México. Tulum, Uxmal, Tajín fueron en la década de los 30 y entrando a los años 40, entre otros más de los sitios intervenidos para la consolidación de edificios, aunque algunos arqueólogos como Eduardo Noguera y Jorge Bahián se concentraron en analizar los hallazgos de cerámicas al fin de facilitar la cronología de las culturas estudiadas. Asimismo, Enrique Juan Palacios, que había trabajado como bibliotecario en el Museo Nacional, fue uno de los primeros arqueólogos mexicanos que profundizó los estudios iconográficos, particularmente de los glifos esculpidos en piedra.
Después de algunos trabajos de restauración que se llevaron a cabo en Mitla y Monte Albán y que habían sido iniciados hacia finales del siglo XIX por el mismo Batres, el estudio de las culturas de Oaxaca se enriqueció sustancialmente desde principios de los años 30, con las exploraciones realizadas por otro significativo representante de la arqueología de ese periodo, Alfonso Caso y Andrade. Formado en las enseñanzas de Boas y Gamio, Alfonso Caso planteó un estudio integral del Valle de Oaxaca con centro en Monte Albán, aplicando el método estratigráfico para el fechado de cerámicas, arquitectura y tumbas. Para su cumplimiento, contó con la colaboración de un valioso equipo académico. Arqueólogos como Juan Valenzuela, Hugo Moedano, Eulalia Guzmán, Jorge Acosta e Ignacio Bernal, entre otros. Artistas dibujantes, antropólogos físicos, fotógrafos, topógrafos e ingenieros. De todas maneras, en acuerdo a la política institucional, la magnitud del proyecto científico estaba finalizada a la restauración total de los monumentos y su realización fue marcada desde la etapa inicial por un hallazgo relevante, la tumba 7 de Monte Albán. El día 9 de enero de 1931, Caso y sus colaboradores liberaron el acceso a la tumba zapoteca, en la que encontraron las ofrendas del entierro mixteco ahí depositadas. Un profuso conjunto de objetos y de joyas realizadas en materiales preciosos y delicadas técnicas de orfebrería. Todo lo que se podía ver en lo que abarcaba la luz de nuestras linternas era una rampa de tierra en la que estaban esparcidos huesos humanos, pero revueltos con la tierra, y brillando a la luz de las linternas se veían innumerables cuentas de oro, de cristal de roca, de jade y las plaquitas de turquesa que formaron alguna vez los espléndidos mosaicos. Piezas de mayor tamaño y de una belleza inimitable también podían verse sobresaliendo de la tierra. El descubrimiento del llamado Tesoro de Monte Albán alcanzó resonancia internacional y fue un factor decisivo para que el gobierno asegurara el presupuesto para la continuación de las excavaciones en el área. Durante 18 temporadas de campo, Caso exploró y consolidó la restauración de la plaza principal, alrededor de 200 tumbas, los juegos de pelota y parte del conjunto monumental de Atzompa, así como sitios cercanos para estudiar las diferentes épocas de la evolución cultural del Valle de Oaxaca. Caso evidenció siempre sus estudios a través de publicaciones, libros, artículos o ponencias, concretando una prolífica obra de más de 200 títulos. Como ulterior contribución a los estudios de las culturas de Oaxaca, profundizó el examen e interpretación de los códices, y en la última etapa de su vida, siguiendo los pasos de Gamio, se dedicó a los estudios indigenistas. En febrero de 1939, por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, se emitió el decreto que originó la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 1942 fue creada la Escuela Nacional de Antropología e Historia, incorporada al INAH, en donde se irían formando las siguientes generaciones de arqueólogos y antropólogos. Su aportación ha generado nuevos horizontes de análisis, aunados a las nuevas técnicas de investigación para reconstruir el desarrollo de las antiguas culturas, no solo de México, sino de toda una región llamada Mesoamérica. Dentro de la arqueología mexicana, sigue abierto el debate de ideas sobre objetivos y métodos de estudio, es decir, acerca del conocimiento de la historia del hombre. Ojalá que este debate no se aleje de la realidad viva de todas las comunidades que son el enlace con nuestro pasado, la razón de nuestro presente.